A continuación, Neurología al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Neurología al Día, un programa que trata de afecciones del sistema nervioso con la conducción del doctor Ramiro Montenegro López. Neurología al Día. Muy buenos días, amables televidentes de Telesucesos. Tengo el gusto de presentarles el día de hoy unos conceptos relacionados con una enfermedad del sistema nervioso, una enfermedad parasitaria. ¿Qué significa esto? Significa que parásitos han invadido a los órganos del sistema nervioso, es decir, pueden invadir al cerebro, a la médula espinal, al cerebelo e inclusive a los músculos y a los ojos. Me refiero a la denominada cisticercosis cerebral. La cisticercosis cerebral es una enfermedad difundida a lo largo del planeta, pero sobre todo en los países subdesarrollados, en los países que tienen graves deficiencias en el ámbito de salud pública, sobre todo en el ámbito de no poseer la infraestructura sanitaria suficiente y apropiada para proveer a la población de agua potable, de canalización y de disposición de excretas y de residuos sólidos. En estos países la enfermedad en la actualidad ya se ha reducido notablemente, pero en las décadas pasadas era una enfermedad muy difundida. Y quiero hacerles una mención en relación con este concepto. En el año de 1978, cuando regresamos haciendo nuestro posgrado, nos encontramos que esta enfermedad era muy frecuente. Quisiera decirles que en aquel entonces en que trabajaba en el servicio de neurología del Hospital Andrade Marín, veíamos 4 o 5 casos por semana de cisticercosis y estaba distribuido en la población de todo el país, pero sobre todo dentro de nuestro país el área de mayor incidencia y de mayor prevalencia de la cisticercosis eran las provincias de Azuay, Loja y El Oro, es decir, estaba más distribuida en las provincias del sur del país. Y esto era sumamente preocupante. Para entonces, y después de 4 años, en el año 1982, formamos la Sociedad Ecuatoriana de Neurología y con la organización clasista nos preocupamos de realizar acciones y gestiones para lograr la mejoría de la infraestructura sanitaria. Y tuvimos eco en las autoridades de la mayor parte del país, en los organismos seccionales, en los gobiernos autónomos descentralizados que se denominan en la actualidad, que empezaron a proveer de sistemas de agua potable, de sistemas de alcantarillado a las diferentes provincias, y eso redundó enormemente en el control de la enfermedad, hasta el punto de que, habiendo transcurrido 4 décadas prácticamente, en la actualidad de lo que les mencionaba, que en esa época se veía 4 o 5 casos por semana, en la actualidad vemos un caso de cisticercosis cada 6 meses, cada 8 meses. Esto significa una caída drástica en la producción de la enfermedad. ¿Qué es la cisticercosis? La cisticercosis es una enfermedad que se caracteriza por la implantación de parásitos en el cerebro, o en la médula espinal, o en el cerebelo, en los músculos, en los ojos. ¿Cómo se adquiere la cisticercosis? Por favor, si me pasa la primera lámina, vamos a ver ahí
habíamos hecho un esquema que sea entendible por todos, especialmente por los niños. Y como pueden ver ustedes ahí, está una persona, un hombre, que tiene en su interior, en su intestino, ese conocido parásito del orden de los gusanos que llamamos, que se denomina la Taenia solitaria o la Taenia solium. Esta Taenia que está viviendo en el intestino delgado, todo el tiempo está emitiendo huevos que se expulsan a través de las heces. Y lastimosamente, como en nuestro país los cerdos no son criados bajo condiciones sanitarias ideales, muchas veces los cerdos ingieren las heces fecales expulsadas por el hombre o la persona que tiene Taenia solitaria en su intestino. Cuando el cerdo, como pueden ver ahí en la lámina, cuando el cerdo ingiere heces fecales humanas, desarrolla lo que llamamos cisticercosis en sus músculos. En otras palabras, en la carne del cerdo están los cisticercos, los quistes de cisticerco. Si una persona ingiere a la vez carne de cerdo, cruda o mal cocida, ingiere conjuntamente los quistes de cisticerco. Esos quistes de cisticerco, al ser tragados, al ser ingeridos por una persona, van a promover desarrollo de, nuevamente, Taenia solitaria en esa persona. La cisticercosis se produce cuando una persona ingiere carne, como ya hemos dicho, mal cocida, o cuando ingiere alimentos vegetales rastreros, como es el caso de las lechugas, de las frutillas, de los rábanos, de las zanahorias, etc. Si esos vegetales han sido regados por aguas servidas, por aguas negras que contienen huevos de Taenia, el paciente o la persona desarrolla cisticercosis cerebral. Es decir, que la cisticercosis es el ingreso de huevos de Taenia solitaria que luego de ser absorbidos a lo largo del tracto gastrointestinal pasan a la sangre y empiezan a circular por todo el organismo. Pero se quedan a vivir, digamos, se localizan en los tejidos más irrigados del cuerpo humano. De todos ellos, el órgano más irrigado de todo el organismo es el cerebro. En un paréntesis quisiera decirles que del gasto cardíaco, es decir, de la cantidad de sangre que en cada sístole impulsa el corazón, y pese a su peso de solamente 1200 gramos, el cerebro recibe el 20% de ese gasto cardíaco, de esa cantidad de sangre que es emitida por el corazón. La quinta parte está destinada al cerebro. Esto demuestra que el cerebro es un órgano que tiene una gran irrigación, y los quistes de cisticerco al parecer les gusta quedarse en los órganos de mayor circulación. ¿Por qué? Porque al tener una gran irrigación, los órganos tienen azúcar, porque la sangre también tiene componentes entre los cuales está la glucosa, están los electrolitos, y por ese motivo se sitúan en los órganos más irrigados, como son el cerebro, los músculos, la retina, y ahí se fijan y empiezan a hacer daño, porque son en definitiva cuerpos extraños al tejido de cada órgano que sufren inflamación. Y al sufrir inflamación vienen los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas para que ustedes tengan presente? La cisticercosis cerebral puede provocar una gran cantidad de síntomas. Prácticamente no hay ningún síntoma neurológico
que no puedan presentar los pacientes que tienen cisticercosis. Y los síntomas van a depender del número de quistes, del tamaño de los quistes y de la localización. Y francamente podríamos decir también que es medio misteriosa la enfermedad, porque hemos visto casos de pacientes que tienen un solo quiste, un solo parásito en su cerebro y desarrollan unas crisis epilépticas terribles. Y asimismo hay otros pacientes que tienen múltiples parásitos y que prácticamente son asintomáticos. Y se les ha encontrado cisticercosis cuando, digamos, han sufrido un accidente, han muerto por un accidente de tránsito o por otros motivos, llegan a la autopsia y al hacer la autopsia se encuentra que su cerebro estaba invadido por quistes de cisticerco. Eso es el misterio de esta enfermedad, que se comporta de diferente manera en cada persona, y esto a la vez está en relación con la capacidad inmunológica de cada persona. Pero en definitiva, podemos decir que la cisticercosis cerebral es responsable de dolor de cabeza. Es decir, si ustedes ven una persona que previamente no se ha quejado de dolor de cabeza y empieza a tener este síntoma repetidamente, en la investigación que se realiza, generalmente puede encontrarse como una de las causas del dolor de la cabeza la presencia de cisticercos. Otro síntoma que es muy frecuente en la cisticercosis son las crisis epilépticas. En este caso, crisis epilépticas secundarias a la presencia de parásitos, especialmente en la corteza cerebral. El 53% de los pacientes que tienen cisticercosis desarrollan epilepsia. Aparte de esto, también cuando los cisticercos afectan sobre todo a los lóbulos frontales, se desarrollan trastornos conductuales, irritabilidad, depresión, ansiedad, trastornos en el sueño. Por favor, si me pasa una siguiente lámina. Como vemos, repito, en la fotografía, les quiero presentar a los famosos cisticercos. Ahí vemos esas especie de bombitas de carnaval, una vesícula brillante, transparente, ese es el quiste de cisticerco, y en esa fotografía pueden ver que está relacionado con estructuras nerviosas del cerebro. Estas vesículas contienen dentro de sí líquido, y en ese líquido está flotando la cabeza del parásito, la cabeza del cisticerco. Ese quiste en ocasiones se revienta, se rompe la cubierta y el líquido que está dentro del quiste se desparrama y produce ese proceso inflamatorio del que estamos hablando. Y al producirse el proceso inflamatorio, lógicamente que se resienten las estructuras cerebrales. Se produce, por tanto, irritación de las estructuras que causan dolor. Y el resultado, como ya dijimos, es el dolor de cabeza o cefalea. Pero adicionalmente también este líquido o la presencia del parásito produce inflamación de las neuronas que se vuelven hiperexcitables, es decir, están irritadas las neuronas, y eso puede ser el inicio de que se desencadenan crisis epilépticas. Pero habíamos dicho que también pueden presentarse o estar localizadas en los lóbulos frontales, en los lóbulos temporales del cerebro, y esto conduce a trastornos conductuales, alteraciones en la conducta. En la siguiente lámina vemos un quiste de cisticerco. Pueden ver ahí una especie de papa de ajo, diría yo. Es una vesícula que en un proceso quirúrgico se está extirpando. Si ustedes ven ese abultamiento de color amarillento, ese es el quiste de cisticerco. Y ahí se puede ver que es de un tamaño considerable, probablemente unos 2 o 3 centímetros de diámetro. Este es un quiste de cisticerco.
En la investigación que se realiza, cuando un paciente se queja de dolor de cabeza, de parálisis de nervios craneales, de parálisis del movimiento de una parte del cuerpo, alteraciones en el lenguaje o crisis convulsivas, lo que hacemos es investigar, y el examen más importante es la tomografía axial computarizada del cerebro. En la siguiente lámina vemos una tomografía donde pueden ustedes observar esos puntitos blancos son quistes de cisticerco que han muerto y se han calcificado. Y también pueden ver unas imágenes redonditas negras que son los quistes vivos de cisticerco. Es decir, que en una persona pueden coexistir los puntos blancos que ven ustedes, que son cisticercos calcificados, y las bombitas obscuras, que son quistes vivos. Para que estos parásitos lleguen a ese estado de calcificación, se necesita que pasen 6 años. Es decir, que cuando nosotros vemos que en la tomografía aparecen estas calcificaciones, sabemos que ese paciente ha venido padeciendo la enfermedad desde hace 6 años. Pero como se están reinfectando, es decir, se infectan cuando ingieren esos alimentos rastreros que habíamos dicho, carne de cerdo mal cocida, se reinfectan y por eso aparecen estados diferentes de los quistes de cisticerco en el cerebro. ¿Qué hacer cuando tenemos a estos pacientes con estas quejas? Aparte de esa tomografía, en la siguiente podemos ver esa imagen oscura. Fíjense ustedes en el lado derecho de la pantalla, esa imagen oscura, redondeada y rodeada de un halo, es decir, de un límite alrededor de esa imagen oscura, blanquecino. Ese es un halo inflamatorio del tejido cerebral que está rodeando al parásito implantado, en este caso, en el lóbulo frontal del lado izquierdo. Y en otras ocasiones pueden coexistir, miren ustedes ahí, un corte de la tomografía computarizada con la presencia de esas imágenes obscuras. Esas imágenes obscuras son quistes vivos de cisticerco y también se ven puntos blancos, es decir, que coexisten parásitos de diferente edad. Las calcificaciones, repito, significan que el parásito ha estado implantado 6 o más años y los quistes son de menor edad, los quistes vivos que tienen esa apariencia oscura. Es fácil deducir que cuando se tiene esas imágenes, el cerebro va a sufrir y va a provocar estos síntomas. ¿Qué vamos a hacer o qué debemos hacer? ¿Qué hemos hecho en relación con la cisticercosis? Lo primero que se hizo allá por el año 1982 a través de la Sociedad Ecuatoriana de Neurología fue comprometer a las autoridades para que empiecen a construir sistemas de agua potable, a construir sistemas de alcantarillado. Y en la población hicimos cursos en las diferentes provincias, convocando a la gente para enseñarles cómo deben comportarse. Lo primero, enseñamos a que, igual que en la actualidad estamos insistiendo por el tema de la pandemia, de lavarse las manos a cada rato si es posible, en esa época insistimos y creo que dio muy buenos resultados la enseñanza de que hay que lavarse las manos antes de comer, después de ir al baño, y eso ayudó muchísimo. Pero lógicamente que el tema de la mejoría de la infraestructura ha incidido notablemente en la reducción de la enfermedad. Pero en definitiva, cuando una persona se ha contaminado o ha desarrollado cisticercosis, el tratamiento es altamente exitoso.
será variable dependiendo del tipo de cisticercosis. Si es que la cisticercosis está en estado quístico, es decir, con la presencia de quistes vivos en la corteza cerebral, se utiliza un medicamento antiparasitario que es altamente efectivo. En los estudios que se han realizado en diferentes países de Latinoamérica especialmente, se ha demostrado que en más del 95.6%, 96%, los pacientes con cisticercosis, con quistes vivos, se curan satisfactoriamente de la enfermedad. Habrá otros casos en que los quistes están localizados dentro de las cavidades del cerebro. El cerebro tiene unas cavidades, unos depósitos en definitiva de líquido cefalorraquídeo. Este líquido cefalorraquídeo es una especie de amortiguador que tiene el cerebro para evitar que en los movimientos que realizamos permanentemente no se vaya a chocar el cerebro contra el hueso del cráneo. Y los cisticercos en algunas ocasiones pueden estar localizados dentro de las cavidades que contienen líquido cefalorraquídeo, los famosos quistes intraventriculares, que de paso les quiero decir que también pueden ser responsables de muerte súbita. Si un quiste de cisticerco se localiza dentro del tercer ventrículo o dentro del cuarto ventrículo e impide la circulación de este líquido, puede provocar muerte súbita. Ventajosamente, esos casos son sumamente raros. Se ve muy ocasionalmente, pero sí se puede dar esa posibilidad de que un quiste de cisticerco sea responsable de una muerte súbita en algún paciente. En esos casos, cuando los quistes son intraventriculares, están dentro de las cavidades cerebrales, no funcionan los medicamentos antiparasitarios. En ese caso, el tratamiento es quirúrgico. Hay que llegar al interior del ventrículo donde está localizado el cisticerco para extraerlo, y esa es la única solución para lograr la recuperación del paciente. En otros casos de localización de los parásitos puede ocurrir en la médula espinal, y cuando esto ocurre en la médula espinal también generalmente se necesita de cirugía para extraer el parásito e impedir que el paciente llegue a estar parapléjico o cuadripléjico. El tratamiento quirúrgico se efectúa en estos casos, que también por ventura son los menos. Muy ocasionalmente se ve quistes en la médula espinal. Tengan en consideración entonces que cuando empiece alguien a tener estos síntomas, puede tratarse de una cisticercosis cerebral, en cuyo caso tienen que acudir a la atención con un especialista. Muy buenos días y muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Neurología al Día, un programa que trata de afecciones del sistema nervioso con la conducción del doctor Ramiro Montenegro López. Neurología al Día.